No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No suelo tener experiencias extrañas, soy una persona bastante lógica que siempre intenta encontrarle una explicación racional a todo. Trabajo en informática, tengo horarios fijos, uso las mismas rutas, frecuento los mismos lugares. En resumen, mi vida es muy predecible. Justamente por eso lo que me pasó ese día todavía me da vueltas en la cabeza. Era una tarde cualquiera. Salía del trabajo y tenía que cruzar la ciudad para encontrarme con un amigo. Como de costumbre, me dirigía a una parada de tranvía en una zona que conozco como la palma de mi mano. Viví por ahí durante años y aunque ahora vivo en otro barrio, sigo pasando por esa zona varias veces por semana. Sé exactamente dónde está cada parada, qué línea va a dónde, qué lado de la calle corresponde a cada dirección. En fin, no es un lugar donde uno se pueda confundir fácilmente. Llegué a la parada, me acomodé cerca del borde del andén y esperé. Cuando llegó el tranvía, subí sin mirar mucho, como lo hago siempre. Encontré asiento y saqué el teléfono para revisar mensajes. Todo parecía completamente normal. El sonido, el movimiento del tranvía, incluso el tipo de gente a bordo, todo como cualquier otro día. Pasaron unos minutos. Estaba absorto en una conversación por chat cuando escuché por los altavoces la voz que anunciaba la próxima parada. Y ahí fue cuando todo se volvió raro. La siguiente parada era en dirección completamente opuesta a donde yo iba. Y no me refiero a una diferencia de 1 o 2 cuadras, era del otro lado de la ciudad. Levanté la vista, confundido. Miré por la ventana y efectivamente estábamos llegando a esa parada, por el frente, como si siempre hubiésemos ido en esa dirección desde el principio. No había ninguna señal de que el tranvía hubiera dado la vuelta, ni frenado, ni hecho algún tipo de maniobra. Pero para llegar ahí, el vehículo tendría que haber dado un giro de 180 grados en vías que no lo permiten. Y no solo eso, habría requerido una vuelta enorme que tomaría al menos 20 minutos. Y sin embargo, habían pasado apenas 5 desde que subí. Intenté repasar mentalmente cada segundo desde que me senté. ¿Podía haberme equivocado del lado del andén? No, las dos plataformas están separadas por una avenida ancha, con rejas y semáforos. No hay forma de haberse confundido. Además, recordaba con claridad haber visto llegar el tranvía desde la dirección correcta. Todo apuntaba a que algo cambió sin que yo lo notara conscientemente. Miré a los demás pasajeros esperando ver alguna expresión de desconcierto. Nada. Todos tranquilos. Algunos leyendo, otros con auriculares, una mujer mayor dormitando con la cabeza apoyada en la ventana. Nadie parecía notar nada extraño. Nadie, excepto yo. Me bajé en esa parada y crucé la calle para esperar el tranvía que iba en la dirección que debería haber estado tomando desde el inicio. El resto del trayecto fue absolutamente normal. El tranvía llegó, subí, las paradas estaban donde debían estar y llegué a destino sin ningún otro incidente. Pero esa sensación, esa certeza absoluta de que algo imposible acababa de ocurrir sin que yo pudiera explicarlo, me acompañó todo el día e incluso después. He pensado en todas las posibilidades racionales, que me distraje tanto con el teléfono que subí al tranvía equivocado, que fue una confusión de mi parte, pero no tiene sentido. Yo vi desde qué dirección venía el tranvía, sabía a dónde me dirigía, y no hay forma física de que ese vehículo pudiera haber llegado a donde llegó sin que yo lo notara. Desde ese día, cada vez que tomo esa línea, me siento un poco más alerta, como si en cualquier momento pudiera volver a pasar. Pero no ha vuelto a ocurrir. Todo ha seguido siendo perfectamente normal. Tal vez fue un lapsus mental, una especie de microsueño despierto. Tal vez perdí el sentido del tiempo, pero no lo creo, porque yo estuve ahí y recuerdo con claridad haber subido al tranvía correcto en el andén correcto y terminar en el lugar equivocado sin que el tiempo ni el espacio tengan sentido. Y lo que más me perturba es que nadie más lo notó. Pareciera que la realidad se hubiera reseteado por un momento, solo para mí. Esto pasó hace casi 6 años, pero aún lo recuerdo con una profunda claridad. Es un recuerdo congelado en el tiempo, listo para reproducirse en mi cabeza en cuanto cierro los ojos. En ese entonces, yo tenía 23 años y trabajaba en una tienda de ropa dentro de un centro comercial. Vivía con mi mamá en un departamento pequeño y aunque intentaba hacerme la adulta responsable, la verdad es que apenas estaba aprendiendo a manejar el cansancio, las cuentas y las frustraciones del día a día.
Lo que sí me hacía sentir un poco más tranquila era pasar tiempo con mi mamá después del trabajo. A veces ella me pasaba a buscar cuando salía tarde y aprovechábamos para caminar por las tiendas, ver vitrinas, hablar de cualquier cosa. Ese sábado fue uno de esos días. Salí a las 9 de la noche, cansada, pero con ganas de desconectar un rato. Mi mamá ya me esperaba y nos fuimos directo a una de las tiendas del segundo piso para ver si encontrábamos algo de ropa en oferta. Caminábamos tranquilas, bromeando, cuando mi celular empezó a sonar. Pero no como siempre, no era un tono de llamada normal. Era mi ringtone, sí, pero completamente distorsionado, como si algo lo hubiera interferido o estuviera dañado. El sonido era agudo, como si alguien hubiera estirado el audio hasta que se rompiera. Y lo peor, la pantalla estaba congelada. No podía contestar, ni colgar, ni desbloquear el teléfono. Solo aparecía un nombre fijo, sin parpadear: Casa de los Abuelos. Mi mamá se detuvo y me miró. Yo me quedé completamente inmóvil por un segundo. Sabíamos que mi abuelo llevaba un año luchando contra un cáncer agresivo y aunque la familia trataba de mantenernos con esperanza, todos sabíamos que ya estaba en una etapa muy frágil. Apagué el teléfono de forma forzada, lo reinicié y cuando por fin volvió a funcionar, llamé directamente al número. Contestó mi abuela con la voz quebrada. «Tu abuelo está muy mal», me dijo sin rodeos. «Creo que ya es hora de despedirse». No pude decirle mucho. Colgué, le conté a mi mamá y tomamos un taxi directo a su casa. Durante el trayecto, yo iba callada, mirando por la ventana, con esa especie de zumbido fantasma todavía en los oídos. Ese tono distorsionado me había dejado una sensación extraña, como si no viniera solo del teléfono, sino de algún lugar mucho más lejano. Mi relación con mi abuelo siempre fue especial. Él era tranquilo, de esos hombres que no hablan mucho, pero que con una sola mirada te dicen todo. Me enseñó a pescar cuando era niña, me contaba historias de cuando trabajaba en el campo y me dejaba pintar en su taller, aunque hiciera un desastre. Tenía las manos grandes, llenas de arrugas y manchas, pero siempre cálidas. Cada vez que yo pasaba por un momento difícil, él simplemente se sentaba a mi lado y me daba una palmada en la pierna, como diciendo, va a pasar. Esa noche, al llegar, mi abuela nos abrió la puerta. Estaba pálida, temblorosa. Entramos al cuarto y ahí estaba él, acostado, muy delgado, con los ojos apenas entreabiertos. Me acerqué despacio, me senté a su lado y le tomé la mano. Me reconoció. Lo vi en sus ojos. No habló, pero apretó mis dedos con la poca fuerza que le quedaba. Nos quedamos así unos minutos. No sé si fueron 5 o 20. Perdí la noción del tiempo. Antes de irnos, me incliné y le dije al oído que lo quería, que gracias por todo. No supe qué más decirle. Me fui con un nudo en la garganta. Él falleció 3 días después. Lo más raro es que ese sonido, esa especie de ringtone distorsionado que me heló la sangre, nunca volvió a sonar. Revisé el celular una y otra vez, traté de replicar el fallo, cambié tonos, configuraciones, nada. Incluso cuando cambié de teléfono meses después, me aseguré de guardar el número de mis abuelos, esperando quizá algún día ver ese nombre otra vez en la pantalla. Pero nunca ocurrió. Con el tiempo, llegué a pensar que no fue una falla técnica, fue una forma de avisarme. Mi abuelo, desde donde estaba, encontró la manera de empujarme a llegar a tiempo para despedirme. Hay gente que no cree en esas cosas. Yo misma no sé bien qué creo, pero ese día algo más pasó. Algo que la lógica no puede explicar, pero el corazón sí reconoce. Y cada vez que lo recuerdo, no siento miedo. Siento algo parecido a la gratitud por ese sonido extraño que me empujó, a su manera, para verlo y que no lo dejara ir sin una última palabra. En general, no soy de andar contando cosas raras, pero lo que pasa con Canela, nuestra perrita de 16 años, es de esas cosas que uno no sabe si reírse o preocuparse de verdad. La tenemos desde que nuestras hijas eran chicas, y es una de esas perritas que simplemente siempre estuvo ahí, noble, tranquila, con unos ojos que con solo mirarte parece que te entendiera todo. Ya está viejita, casi ciega, casi sorda, camina lento pero sigue comiendo bien, duerme un montón y tiene como 3 lugares donde pasa el día: su cama al lado de la ventana, la alfombra de la sala y debajo de la mesa de centro. Ahí se acomoda y pasa las horas como si no tuviera ninguna preocupación. Hace un año pensábamos que ya estaba en sus últimos días. Había dejado de comer, no se levantaba casi. Yo sinceramente pensé que era momento de despedirla.
pero fuimos al veterinario solo para estar seguros y el tipo nos sorprendió. Nos dijo que si bien estaba grande, le quedaba todavía un buen tiempo, que le diéramos calidad de vida y que siguiéramos observándola. Así que nada, volvimos a casa con la idea de que todavía tenía cuerda. Poco después de eso, nos mudamos a la pequeña casa de visitas que se encuentra en el terreno del que fue nuestro hogar. Nuestra hija mayor compró la casa principal y nosotros nos acomodamos en una especie de departamento con cocina, sala, dormitorio y baño. Chiquito, cómodo, ideal para nosotros y para Canela, que ya no quiere escaleras ni nada que implique esfuerzo. Y acá empieza lo raro. Un día mi mujer me escribe mientras yo estaba en el trabajo. Me dice: "No encuentro a Canela por ningún lado. Ya revisé todo, no está". Le dije que quizás estaba debajo del deck o durmiendo en algún rincón, pero me juró que había revisado todo. Incluso fue a la casa principal, pensando que de alguna manera se le había escapado. Nada, ni rastro de Canela. Me manda otro mensaje: "Creo que murió en algún lado. Cuando vuelvas, por favor fíjate". Pero antes de que yo llegara, ella fue al baño un momento y al salir, Canela estaba ahí, acostada tranquila bajo la mesa de centro, como si nada, como si nunca hubiera desaparecido. Yo al principio pensé que se le había pasado, que no la vio bien, que estaba dormida muy quieta, pero después me pasó a mí, y varias veces más. Una noche me estaba por ir a trabajar y como siempre me acerqué a decirle chao a la perra. No estaba, no en su cama, no en la alfombra, no bajo la mesa. Revisé todo el departamento, incluso abrí la puerta del baño, la del placard, hasta miré por la ventana pensando que se había escabullido. Nada. Me fui sin despedirme, medio incómodo, porque siempre me despido de ella, como si fuera parte del ritual. Unas horas después, mi esposa me manda una foto, Canela, durmiendo plácidamente en su cama. Esa cama que está justo en el pasillo por donde uno tiene que pasar sí o sí para salir. Era imposible no haberla visto. Canela ya está muy grande, ha perdido esa agilidad que la caracterizaba de cachorra. Camina muy lento, pausado. ¿Cómo es posible no encontrarla? Desde entonces, esto pasó muchas veces más. Al principio era una vez cada tanto, pero ahora pasa casi cada semana. A veces estamos todos en la casa y simplemente no aparece por ningún lado. Todos revisamos, no está. Y después, cuando dejamos de buscar o salimos un rato, aparece como si nunca se hubiese ido. Mis hijas ya lo vivieron, mi nieta también, el yerno, todos. Hasta tenemos ese chiste interno. Canela se fue a dar una vuelta por el otro lado. Nos reímos, pero no voy a mentir, da un poco de miedo. Yo soy un tipo práctico. No creo en fantasmas, ni portales, ni nada de eso. Pero esto no tiene una explicación lógica. No es que hay muchas habitaciones o lugares donde esconderse. El departamento es chico, no hay forma de que la perra esté ahí y no la veamos. No camina rápido, no escucha bien, no ve casi nada. No puede moverse tan silenciosamente y aparecer de golpe sin que nadie la escuche. A esta altura ya es como una rutina. Si desaparece, salimos un rato, damos una vuelta por el patio y cuando volvemos, ahí está, como si hubiera estado siempre. La última vez salí a tirar la basura porque no la encontraba y cuando volví estaba justo donde había estado buscándola 10 minutos antes. No se escucha moverse, no hace ruido. Es como si dejara de existir y volviera cuando quiere. A veces me pregunto si ella sabe lo que está pasando, si está cruzando a otro lado, aunque sea por un ratito. Como si su cuerpo siguiera acá, pero su alma se fuera de paseo. Y también me da miedo pensar que un día no vuelva. No sé qué está pasando, pero sé que no es normal y sé que no lo estoy imaginando, porque lo hemos vivido todos. Y Canela parece seguir yéndose y volviendo de no sé dónde, como si tuviera un pie en este mundo y otro en otro lugar que no alcanzamos a ver. Todo empezó una tarde cualquiera, después de un picnic con mis amigos. Para ser honesta, esa mañana estuve a punto de cancelar. No había dormido casi nada la noche anterior, ni siquiera por una razón emocionante, simplemente insomnio, vueltas en la cama y ansiedad sin forma. Y aunque mi plan original era quedarme en casa recuperando sueño, sentí culpa. Ya me había ausentado de varios planes últimamente, siempre con la misma excusa, así que esta vez me obligué a ir. A parecer, aunque sea con cara de zombie, me dije. Al final, me alegro de haber ido.
No fue nada fuera de lo común. Comida sencilla, una manta sobre el pasto, risas, alguna que otra anécdota. Pero fue justo lo que necesitaba. Aunque para las 5 de la tarde el agotamiento me estaba aplastando. No podía con el peso de mis párpados y la voz de mis amigos ya sonaba como ruido blanco. Tomé el metro de regreso a casa, como siempre, pero cuando salí en mi estación, en lugar de pedir un auto como suelo hacer, decidí caminar. Tenía la esperanza de que el aire fresco me despejara un poco. No era un camino desconocido, para nada. Desde el cruce de la avenida, ese trayecto tenía de todo. Restaurantes, tienditas, una carnicería que siempre olía mal y el famoso supermercado Farm Face, con su letrero verde chillón encendido día y noche. He caminado por ahí decenas de veces, me lo sé de memoria. Iba distraída mirando videos de gatos en mi teléfono, mi vicio secreto para sobrevivir al cansancio, cuando me golpeó ese olor tan característico. El olor a gallinas vivas, ese hedor húmedo y fuerte que venía de la tienda de pollos justo en la esquina, donde siempre tienen jaulas afuera. Alcé la vista automáticamente y sí, ahí estaban, las jaulas con gallinas y al lado, Farm Face, con su letrero brillando como siempre. Me detuve por un segundo, mirando el cartel, pensando si tenía que comprar algo para la casa. Me dieron unas ganas tremendas de un café, pero sabía que si me lo compraba, no iba a poder dormir ni a las 2 de la mañana. Ducha y cama, me repetí como mantra. Doblé a la derecha, como siempre. Unos metros más adelante está la florería. Me llamó la atención que estaban descargando un montón de plantas de un camión. No es algo que vea todos los días, así que me pareció curioso. Hice una nota mental para recordarle a mi papá que quería poner más plantas en la terraza. Ese tramo del camino siempre huele a barro húmedo, a tierra mojada y hojas verdes. Un olor muy diferente al de las gallinas. Me hizo sentir un poco más despierta. Seguí caminando, revisando el teléfono otra vez, sin pensar mucho, hasta que el olor a gallinas volvió. Fuerte, inmediato, como si me lo hubieran lanzado en la cara. Me detuve en seco. El olor no tenía sentido ahí, justo frente a la florería. Alcé la vista con el ceño fruncido, confundida, y ahí estaba Farm Face otra vez. Las jaulas de gallinas, el mismo letrero encendido, el mismo rincón de siempre. No podía ser, ya había pasado por ahí, ya había doblado esa esquina, no había retrocedido, no había tomado ninguna otra calle, solo caminé en línea recta. Me quedé helada, sentí cómo me subía el calor al pecho, como si el corazón estuviera golpeándome dentro del cuello. Todo era exactamente igual, hasta los autos estacionados, hasta el tipo del delantal rojo que siempre está afuera del local hablando por teléfono. Para comprobar que no me estaba volviendo loca, volví a doblar por la misma esquina. Y sí, otra vez, la florería. Las mismas personas descargando las mismas plantas del mismo camión blanco con letras azules. Todo repetido, como si alguien hubiera presionado replay en la realidad y me tocara ver la misma escena una vez más. No supe qué hacer. Me apoyé un momento en un poste, tratando de calmar mi respiración. Quise convencerme de que era por la falta de sueño, de que estaba tan cansada que había dado alguna vuelta sin darme cuenta. Pero eso no explicaba cómo todo estaba en el exacto mismo punto. Al final, decidí dejar de caminar. Me pedí un auto desde donde estaba, me senté en la banqueta y esperé, todavía sintiendo que algo estaba raro en el aire, como si el mundo se hubiera doblado y yo me hubiera deslizado entre dos capas de la misma calle. Esa noche dormí mal. Tuve sueños raros, ninguno muy claro, pero al día siguiente me levanté antes que todos y salí a caminar por el mismo trayecto. Necesitaba verlo a la luz del día. Todo estaba normal, nada repetido, nada fuera de lugar, ni rastro de bucles temporales ni portales extraños, solo la misma calle de siempre. Desde entonces no me ha vuelto a pasar, pero cada vez que paso por ahí me aseguro de mirar bien, de contar mentalmente las tiendas, de oler el aire como si fuera a encontrar una falla en la Matrix. Lo más raro es que, en el fondo, no me sentí del todo asustada, solo desconcertada. Fue como salirme, por un instante, del carril habitual de la realidad y pisado una versión casi idéntica de mi mundo, con las mismas gallinas, el mismo letrero, la misma florería. Todo igual, pero no. Y eso, por más que lo pienso, no tiene ninguna explicación lógica. Siempre fui de hacerle caso a mi instinto. Esta vez me salvó la vida. Nunca fui de esos que viven con miedo o que ven señales en todo.
Pero tampoco soy completamente escéptico. Digamos que tengo la mente abierta, sobre todo porque más de una vez, cuando sentí que algo no estaba bien, después se comprobó que no lo estaba. Le hago caso a esas corazonadas, sobre todo desde lo que pasó hace unos años. En ese entonces trabajaba como operador en una empresa de logística. Turnos largos, mucha maquinaria pesada y más café del que te puedo explicar. Llevaba ahí varios años, conocía cada rincón de ese lugar y a cada persona que entraba y salía. No era un mal trabajo, pero sí demandante, lo suficientemente rutinario como para que cualquier cambio llamara la atención. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Una noche tuve un sueño, no uno de esos que se sienten borrosos o caóticos, no. Este era nítido, detallado, más parecido a un recuerdo que a un sueño. En él, yo estaba manejando uno de los camiones más viejos del depósito, el número 14. Era una bestia oxidada, con dirección dura y frenos caprichosos. En el sueño, estaba haciendo una maniobra en la zona de carga sur, justo al lado del almacén de estructuras metálicas. Todo estaba en silencio, demasiado silencio para un lugar que siempre tenía algún motor encendido o alguna radio sonando. Me sentía inquieto, como si supiera que algo estaba a punto de pasar. Entonces, sin previo aviso, el camión dio un pequeño salto hacia adelante. Yo intentaba frenar, pero el pedal no respondía. El vehículo avanzaba lentamente, pero con fuerza, como si estuviera siendo empujado por algo invisible. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Solo podía ver cómo el metal del galpón se acercaba cada vez más, hasta que todo se volvió blanco. No hubo dolor, no hubo ruido, solo una sensación muy clara. Aquí termina todo. Me desperté jadeando, con el corazón como tambor. Mi esposa se había despertado por el movimiento. Me preguntó qué pasaba y le conté el sueño, cada detalle. Ella me escuchó sin interrumpirme, con esa cara que pone cuando algo le da mala espina. Me dijo algo que no esperaba: no vuelvas, al menos no por ahora. Le hice caso. Al día siguiente hablé con mi jefe, le conté también. No soy de inventar ni exagerar, y él lo sabía. Me dio unos días, pensé que iba a ser suficiente, pero el sueño se repetía una y otra vez, siempre igual. Sentía que si volvía al trabajo no saldría vivo. A los 10 días presenté la renuncia. No fue fácil dejar un trabajo así, pero lo hice convencido. 2 semanas después me llamó mi ex jefe. Apenas pude reconocer su voz del temblor que tenía. ¿Estás sentado? Lo que me contó me dejó helado. El tipo que habían contratado para reemplazarme, un chico llamado Elías, buena onda y con experiencia, había sufrido un accidente, en el mismo camión, en el mismo lugar, a la misma hora en la que yo solía hacer esa maniobra. La historia fue así. Elías estaba acomodando el camión en reversa, pero de alguna forma el vehículo avanzó hacia adelante sin que él tocara nada. Lo encontraron atrapado entre la cabina y una columna de acero. No murió, pero quedó parapléjico. El informe decía que fue una falla en el sistema hidráulico, algo que, por protocolo, debía haberse revisado semanas antes, justo cuando yo todavía estaba ahí. Lo que más me impactó fue que, según el supervisor, Elías intentó salir de la cabina, pero no pudo abrir la puerta, como si estuviera trabada desde dentro, exactamente como en mi sueño. Ese día no pude pensar en otra cosa. Me senté en el patio, miré el cielo y me pregunté, ¿cómo supo mi mente? ¿Fue un presentimiento? ¿Una advertencia de algo más grande? ¿Algo que no entendemos? No lo sé, pero sí sé que algo me dijo que me fuera, y me fui. Desde entonces cambié de rubro. Sigo trabajando, pero ahora en un entorno mucho más tranquilo. No le cuento esta historia a cualquiera. Muchos te miran raro, pero siempre que alguien me dice que siente que algo no está bien, yo le digo lo mismo: escucha tu instinto, porque a veces lo que te está avisando puede estar salvándote la vida. Nunca he podido tener sueños lúcidos. No soy de esas personas que pueden darse cuenta de que están soñando y tomar el control o despertarse a voluntad. Lo mío es más como ver una película desde adentro, pero una vez algo muy distinto me pasó y todavía no tengo idea de qué fue. Para dar algo de contexto, no suelo tener sueños normales. Desde adolescente, mis sueños siempre han sido intensos, como si estuvieran diseñados por alguien con una obsesión por el suspenso. Lo raro es que, en general, sé que estoy soñando una vez que me despierto.
Mientras estoy dentro, todo se siente real, incluso cuando es ridículo o extraño. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, algo dentro del sueño me miró de vuelta. Todo empezó de forma bastante normal, dentro de lo que cabe. Estaba con mi prima, que también es mi mejor amiga desde que tenemos uso de razón, y estábamos viajando. No tengo idea a dónde, solo sé que nos bajamos de algún tipo de transporte y terminamos en un pueblito pequeño, tranquilo, de esos que parecen salidos de una película inglesa. Casas antiguas, una plaza con una fuente, gente amable, un lugar muy hot fuzz antes de que empiecen los asesinatos, si sabes a lo que me refiero. Al principio, el pueblo me pareció hasta bonito, pero con el tiempo, algo empezó a sentirse off. No sabría decir qué exactamente, pero la gente no nos miraba normal. Había como un aire de secreto colectivo. No era que nos trataran mal, sino que se notaba que ocultaban algo, como si esperaran que nos fuéramos antes de que lo descubriéramos. Y como siempre pasa en mis sueños, la vibra cambió de 0 a 100 en un segundo. Ya para entonces, mi prima y yo estábamos separadas por alguna razón. Cuando por fin la encontré, le dije con urgencia que teníamos que salir de ahí ya. No sabía qué estaba mal exactamente, pero lo sentía en los huesos. Algo muy oscuro estaba por pasar. Salimos corriendo del pueblo y llegamos a una carretera en medio de un bosque. De noche. El cielo estaba sin estrellas, negro como tinta. Mientras corríamos, empecé a notar que algo se movía entre los árboles. Algo rápido, demasiado grande para ser un animal. Escuchaba crujidos en las ramas por encima de nosotros, y ahí los vi, criaturas, como sombras con forma. Tenían ojos pálidos y se deslizaban por los árboles. Nada de lo que hubiera visto antes. Eran horribles. Yo estaba al borde de un ataque de pánico, sudando, temblando, casi llorando. Solo podía apretar fuerte el brazo de mi prima mientras corríamos, sin mirar atrás, hasta que, de golpe, tuve un pensamiento cristalino, un momento de total claridad. Fue como si algo hiciera clic dentro de mí, como si el sueño, de pronto, no pudiera sostener su propia mentira. Me detuve, dejé de correr, y pensé, esto no es real, estoy soñando, nada de esto puede hacerme daño. Y en ese segundo, todo cambió. Mi prima me miró como si me hubiera vuelto loca. Gritaba que no nos detuviéramos, que teníamos que seguir corriendo. Me jalaba del brazo, los ojos desbordados de miedo, pero yo no me movía. Miré hacia los árboles y las criaturas se habían detenido. Solo estaban ahí, como esperando, como si ya no supieran qué hacer. Ahí fue cuando la situación dejó de ser simplemente un sueño raro y se volvió algo más, algo consciente. Miré de nuevo a mi prima, pero esta vez no era ella. Su cara seguía siendo la misma, pero sus ojos no. Su mirada había cambiado completamente. Ya no tenía miedo. Estaba enojada, fría, calculadora, y me dijo con voz baja pero clara, ¿cuándo te diste cuenta? No respondí, pero supe que eso, fuera lo que fuera, sabía que yo había descubierto la verdad. Sabía que ya no tenía control sobre mí. Estaba furioso. Todo el sueño, toda esa pesadilla había sido construido cuidadosamente para mantenerme atrapada y de alguna forma me las había arreglado para escapar. No físicamente, pero sí mentalmente. Nos quedamos mirándonos. Yo, completamente paralizada. Eso, con una expresión de desprecio tan pura que me erizó la piel. Después de unos segundos, su rostro, el de mi prima o lo que lo imitaba, se torció en una sonrisa amarga y cruel. Y entonces, sin más, me desperté. No me desperté gritando ni sobresaltada. Solo abrí los ojos, como si eso me hubiera dejado ir. Desde entonces, no he vuelto a soñar con ese pueblo, ni con las criaturas, ni con ella. Pero mis sueños cambiaron. Ahora son distintos, más nublados, más confusos, como si alguien estuviera cuidando que no vuelva a tener claridad, como si no quisieran que me dé cuenta otra vez. No sé qué fue eso. Podría ser solo una parte retorcida de mi inconsciente, tal vez solo un sueño que mi cerebro diseñó con precisión quirúrgica, pero algo en esa mirada, en esa frase, ¿cuándo te diste cuenta? Me persigue. Era como si no fuera parte de mí, como si hubiera sido alguien más, y desde ese día le tengo miedo a saber que estoy soñando, porque no sé si eso significa que estoy despertando o que algo se va a dar cuenta. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like,
Nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.